El video que nadie pidió, Bright analizando Bimbo's Initiation, un corto bastante genial cuya naturaleza surrealista y oscura es un misterio para muchos, pero hoy me propongo explicar de dónde salió esta animación tan bizarra. Voy a dar un resumen del corto, pero si puedes mirarlo por tu cuenta sería mucho mejor. Este tipo de animaciones son todo sobre la experiencia de verlo. Está en YouTube y dura 6 minutos, hasta pueden loguearlo en Letterboxd. El corto empieza presentándonos al personaje de Bimbo mientras camina por la calle, una calle en donde los edificios parecen estar hechos mierda, indicando quizá que no es una parte linda de la ciudad. Está silbando, repancho y salvándose de caer en varias cloacas, hasta que se cae y es encerrado por Mickey Mouse. Después hablaremos de eso. Y va cayendo el Bimbo por un pasadizo, en un plano bastante dinámico. Es recibido por unos tipos peligrosos, llenos de barba y con una vela en sus cabezas. By the mystic order of the Wanna be a member? Wanna be a member? No. Bimbo rechaza la oferta y aparentemente es enviado arriba. Al costado podemos ver un cuchillo clavado en un montón de plata, indicando más peligro todavía. Pero por suerte ahí está la salida, ¿no? Claramente los miembros de esta legión están jugando con él. La habitación empieza a girar y ante una segunda propuesta, Bimbo rechaza unirse a la legión. Su tortura continúa. La siguiente habitación es oscura. Bimbo está cagado de miedo. Prende una vela, pero había sido que todo era una exageradamente elaborada trampa mortal. Y no puede correr porque sus zapatos se pegaron al piso. Bimbo trata de apagar el fuego, pero no puede. No voy a tratar de explicar esto. Bimbo eleva su IQ a 200 y corta la cuerda como un pelotudo. Ante una tercera propuesta, Bimbo rechaza unirse a la legión. En la siguiente parte hay 4 puertas. Bimbo cree que ir por la más peligrosa es la opción correcta, anticipando un engaño. Pero en esa puerta con un cráneo simplemente hay un espejo. Bastante turbio. Su reflejo le indica que siga buscando. Hello, May. I've got a bone to pick with you. Ok. El tema es que sale de ahí y se mete a otro instrumento de tortura por error y le prende fuego el culo. En el siguiente cuarto, y en vista de que su culo está prendido fuego, que creo que eso es lo que esto quiere representar, se tira al agua, que para su desgracia se transforma en concreto. Y sí, estoy consciente de que parece que estoy explicando un viaje de ácido. Aparece Betty Boop de la nada y le dice: Come inside, big boy. Bimbo se calienta y trata de ir detrás de ella, pero con cada puerta que abre, una puerta más aparece. Ok, prefiero que vean esto en vez de explicarlo. Oh, now. Es una secuencia impresionante en mi opinión. Mientras baja unas escaleras, los escalones le pegan el culo. Hay una temática recurrente acá. Al continuar con su escape de peligrosas trampas, finalmente llega a otro cuarto, donde se encuentra al líder de la legión. Lo que van a ver es bajo su propia discreción, ¿ok? Betty le pregunta si quiere unirse a la legión y Bimbo finalmente acepta. Ahora, ¿qué carajo es este corto? Una pregunta válida que pienso responder con un poco de contexto. Fleischer Studios, de los hermanos Dave y Max Fleischer, fue un estudio bastante influencial en la historia de la animación. Básicamente tenían la pija re grande. Por ejemplo, Max Fleischer inventó el rotoscope, técnica que se utiliza hasta el día de hoy. Del estudio salieron algunos cuantos personajes que quizá conoces: Popeye, Betty Boop y Coco el payaso. También los Fleischers son conocidos por haber producido esos cortos de Superman en los 40s, que todos parecen amar, pero eventualmente fueron opacados por Walt Disney Productions. Antes de que Betty Boop tuviera su forma más icónica y humana, era un caniche francés que aparecía junto a Bimbo, la mascota del estudio y antiguo novio de Betty. Pero eventualmente dejaron de lado a Bimbo porque Betty era mucho más famosa, y medio que era un poco raro que cuando pasara a ser humana siguiera saliendo con un perro. Así que eso explica por qué sus orejas se ven así. Bimbo's Initiation despertó mucha curiosidad en mí y decidí empezar una pequeña investigación acerca de su origen. Porque seamos honestos, todos tenemos muchas preguntas acerca de lo que vimos, mucho spanking.
Así que acá tengo que agradecer a dos personas, a Max Fleischer Cartoons por contactarme con Ray Pointer y a Ray Pointer por ser tan amable de responder algunas de mis preguntas sobre este corto. Ray Pointer es un historiador y animador que, después de alrededor de 40 años de investigación, escribió un libro sobre Max Fleischer, así que su contribución es claramente educada y comprensiva. Pero primero veamos qué teorías se le atribuyen al corto por el público en general. La primera cosa que hay que aclarar es que este no es un cortometraje dirigido a niños. Es muy claro que era para un público adulto. La segunda, y esta es una teoría, es la pelotudez más grande que escuché. Tiene que ver con Suicide Mouse, el creepypasta del corto perdido de Mickey Mouse. Un canal que afirma haber hecho una investigación profunda dice que el cortometraje sí existió, bastante cuestionable esa afirmación, y que su similitud con la primera escena de Bimbo's Initiation es la prueba de que un animador en Fleischer Studios sabía del cortometraje. Pero hay una prueba gráfica que da por hecho que Suicide Mouse no es un mito, sino una realidad, y otra compañía de animación sabía de su existencia, Paramount Pictures. Pero, ¿y los de la logía con la vela apagada? ¿Será que estarán dando el mensaje que por debajo de la mesa el filme de Suicide Mouse fuese hecho por fanáticos de alguna hermandad con fines obscuros? Esto es una estupidez más grande que mi casa. No sé cómo tiene 400.000 vistas. La tercera cosa que se habla alrededor de este corto es su temática de cultos. Bimbo es secuestrado por una legión que lo obliga a unirse a ellos. Esto llevó a varias personas a interpretar que se trataba de una representación abstracta de cómo las sociedades ocultas reclutaban gente. Pero para ser honesto, muchas de esas personas parecen tener un pasado con teorías conspirativas, así que no me fío mucho de eso. La cuarta es que en sí el corto era una burla a Walt Disney por haber sido presuntamente miembro de la masonería. Por eso aparece Mickey al comienzo y se encarga de encerrar a Bimbo, y el resto ya puedes darte cuenta. La quinta es probablemente la que más vi por ahí. Les leo la review más likeada de Letterboxd. De acuerdo al conocido académico David Icke, este corto es sobre Walt Disney atrapando al animador común en una elaborada red de mentiras, coerción y seducción en un intento para controlar no solamente la industria del entretenimiento, sino también el mundo. También Disney probablemente fue un reptiliano. Otro usuario menciona que este corto en Fleischer Studios dijeron a la mierda y decidieron expresar cómo se sentían realmente al estar bajo los ataques de Disney. También dice que es una pesadilla manejada por el capitalismo y que al final Bimbo se vende. El claro problema es cuando descubrís que David Icke es un conspiranoico que cree que unos lagartos de la cuarta dimensión dominan al hombre desde los albores de la humanidad y son los que dirigen el mundo. Así que eso lo desacredita completamente. ¿Por qué no escuchamos a alguien que sí tiene idea de Fleischer Studios? Como dije, pude contactarme con Ray Pointer y preguntarle algunas cosas. Sobre todo quería saber qué opinaba sobre estas teorías. Primero que nada, Ray piensa que todas las teorías son un sinsentido. Por ejemplo, señala que los chistes de legiones eran comunes y menciona la serie de Honeymooners en donde estaba la legión mística de los mapaches y una legión en los picapiedras. Yo por mi parte sentía bastante lógico que el cameo de Mickey Mouse haya sido producto de una rivalidad entre Fleischer y Disney para hacer quedar mal a Mickey, pero Ray afirma decididamente que no lo es. Al no saber muy bien el origen de este chiste, me señaló algunas posibles razones, pero me dejó muy en claro que cree que se trata solamente de eso, un chiste, algo que pensaron que sería gracioso. Me dijo, cualquier análisis más allá de eso es un invento. Ahí nomás podríamos descartar a Disney, pero Ray fue más allá y dijo algo bastante importante en mi opinión. Voy a tener que acortar un poco sus comentarios, pero en esencia fueron estos. Los conceptos acerca de esclavización por parte de Walt Disney son un sinsentido histriónico, el resultado de un malentendido total sobre el modo de trabajo de la industria animada en los 30s. Algunos de estos conceptos reflejan un odio sin fundamentos a Walt Disney y una ignorancia de las condiciones de la época, las presiones de crear un producto y sobrevivir durante la Gran Depresión. Lo mismo pasó en Fleischer Studios, lo cual resultó en una huelga en 1937. Disney tenía problemas de pago de parte de Columbia, a pesar de entregar los cortos acorde a su contrato. Walt y Roy Disney rebajaron sus salarios e incluso no fueron pagados cuando pasó esto. Y sobre hacer trabajar duro a los empleados, de acuerdo a Bill Pitt, George Drake era el problema y no Walt Disney. Este es el detalle que esa gente pontificando no sabe. Sin embargo, Walt era extremadamente específico con sus animadores, ya que quería alcanzar estándares altos, dominando una actuación efectiva en la animación sobre un mero movimiento para que haya movimiento. Muchas de las quejas que los artistas tenían era por no tener un entendimiento completo en cómo lo que hacían encajaba en el panorama general. Su enfoque era en el
trabajo que hacían, sin saber los detalles del lenguaje cinematográfico y las sutilezas que comunica. Esto que dice Ray es muy interesante y pone en jaque al odio que recibe Disney estos días. En base a esto, la lente por la cual se ve a Walt Disney podría estar equivocada. Habiendo dicho eso, yo tengo mi propia interpretación de Bimbo's Initiation. Para mí, el cortometraje está pasando en el contexto de una pesadilla. Fijémonos en cómo se desarrolla a través de esa lente. El sueño está yendo bien y tranquilo, hasta que de repente se inyecta en él una sensación de intenso peligro. Justo ahí es donde se transforma formalmente en pesadilla. Siendo sincero, la historia de este corto no tiene ningún sentido, y eso de hecho aplica en las historias que suelen crear los sueños. Algunos sueños simplemente se van creando sobre la marcha, y tu cerebro intenta razonar por qué estas imágenes aparecieron de repente, y las trata de unir mediante una narrativa. La narrativa acá es la de un culto que quiere que te unas a él. La pesadilla continúa, dándote una experiencia aterradora. Pero acá hay algo muy interesante, algo que suele pasar en mis propios sueños. Por más que el peligro esté a punto de llegar hacia vos, nunca te lastima realmente. Luego aparece Betty. En eso podría entrar el aspecto sexual. Uno podría interpretar los azotes presentes a través del corto como un reflejo de los impulsos sexuales en los sueños, pero yo diría que no. Creo que pegarle a alguien en el culo era la cosa más graciosa que tenían en 1930. Llegando al final del corto, todo es un absoluto caos, pero cada pesadilla tiene su final, cada narrativa tiene su final y necesita volver a un orden. Acá es donde la pesadilla formalmente vuelve a ser un sueño. Tu subconsciente dijo, todo era una mentira, nunca estuviste en peligro, todo está bien. Y de esa manera termina. No estoy diciendo que esa sea la intención de Fleischer Studios, para nada. Empecé el video con la esperanza de encontrar alguna intención interesante y salí bastante decepcionado, pero es más bien una perspectiva que puedes tomar al ver al producto por sí solo, considerando el concepto de la muerte del autor, lo que yo interpreto de mis propias experiencias. Fuera de eso, el cortometraje sigue siendo impresionante técnicamente, retorcidamente divertido y uno de los más hipnóticos que vi hasta ahora. En parte se debe a la estética que presenta. Ray en una entrevista mencionó una frase que creo que define excelentemente a este cortometraje. Una frase que Max Fleischer decía: si puede hacerse en la vida real, no es animación. Bimbo's Initiation es uno de los cortos más populares de los Fleischer. Yo atribuiría esto también a que el artista Ghost Main usó el metraje para un videoclip que alcanzó alrededor de 10 millones de reproducciones. También utilizó el corto de Blancanieves de los Fleischer para otro video musical mucho más conocido, así que eso también pudo haber despertado interés en estos cortos. Para cerrar, voy a dejarles una reflexión de Ray acerca del análisis que suele hacerse en estas películas. Muchos van lejos con sus análisis y tienen una tendencia a leer cosas en las caricaturas que no están ahí, o imponen agendas personales para distorsionar el contenido. También una falta de comprensión del medio y las condiciones sociales de esos tiempos pueden añadir a estas equivocaciones. Para compensar la falta de comprensión, escriben lo que creen que están viendo, en vez de ver lo que está ahí por su cuenta. Y mientras muchos ven elementos de surrealismo y expresionismo, esas son conclusiones de estos tiempos. Deberían tomarse con precaución, porque aquellos que creaban estas caricaturas no eran analíticos, no habían tenido los beneficios de la educación universitaria, no estaban conscientes de las bellas artes y la vanguardia de los 20s y los 30s. El surrealismo y expresionismo eran de los círculos intelectuales. Estos elementos pueden ser atribuidos más a una creatividad subconsciente que a un esfuerzo para hacer a las caricaturas surreales. En cualquier caso, parecería que estos movimientos de vanguardia fueron influenciados por las caricaturas en vez de ser al revés. Eso es algo que vale la pena considerar y algo que los académicos no han expresado por lo que he visto. En mi opinión, creo que deberíamos interpretar en base a nuestras experiencias personales, pero no asumir las intenciones de los creadores de tal manera como se hizo en este corto, porque como pudimos comprobar, la gente no tiene idea de lo que está diciendo. Antes de irme, quiero anunciar que me acabo de abrir un Patreon para apoyar al canal, porque Dios santo, estos videos cuestan más de lo que me gustarían, así que si te interesa ser parte, en la descripción te podés fijar la página, o si no tenés el link en pantalla. Eso fue todo, y nos revemos, che.